Ya estamos aquí con el doctor Luis Solari, quien ha sido primer ministro, ha sido congresista, para hablar sobre toda esta coyuntura que nos está agobiando. He sido también defensa de Fulvito. O sea, defensa de Fulvito, ha sido back central. Sí, porque... ¿Y era back de los que la rechazaba de punta o salía con pelota dominada, doctor? No, salía con todo. Ah, con todo, era de los tipo... Hasta la tarjeta amarilla. Al borde del reglamento jugaba usted. Reglamento. Bueno, doctor. No contra el reglamento como vemos ahora. El ¿no? filo del reglamento. Como vemos ahora. ¿no? Doctor, la pregunta de cajón de primera, para empezar acá la entrevista. ¿Esto es un golpe o qué cosa es lo que ha pasado con el gobierno de Vizcarra? Mire, ayer salió un artículo de Juan Carlos Requena, que es el jefe de política del comercio, que es una persona muy preparada desde el punto de vista académico, y hizo un artículo y tomó una definición de los académicos de Estados Unidos, y dijo que sí. Ahora, en la práctica, ¿qué cosa es un golpe? Es que yo le meto la mano al saco y le saco la billetera, le saco el celular. O sea, cuando uno se apropia de algo por la fuerza. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿han habido actos de fuerza en este proceso que nosotros estamos viviendo? Sí, se han habido. Claro, cerrar el perímetro del Congreso es uno, ¿no es cierto? No, hay que ir un poquito más atrás, porque la gente no los percibe bien, ¿no? Yo le puedo pegar una cachetada con guante de gel y no le dejo marca en la cara. Aplico la misma fuerza sin guante de gel y le dejo marca. ¿no? O sea, entonces, esto ha sido un golpe con guante de gel. ¿no? Ahí hay procedimientos, está en el reglamento del Congreso para que el primer ministro participe en las sesiones del Congreso y en plena sesión y cumpliendo su agenda dentro de la independencia de poderes, el primer ministro irrumpe en la sesión. Todo lo que hemos visto como crónica ayer. Ahí debieron haberlo censurado. Debieron censurar a Salvador de Solar. Claro, por irrumpir, por impedir el funcionamiento normal del Congreso. Pero se quedaron los congresistas. Bueno, ahora, muchos dicen que dice la Constitución de que el primer ministro puede participar en los debates del... Sí puede, pero hay formas que hay que guardar, ¿no? Y están ahí en el reglamento. Entonces, bueno, irrumpe, en total fuerza su participación y han presentado un proyecto de ley y él en su discurso, él dice, acabamos de presentar un proyecto de ley y yo hago, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza por ese proyecto de ley. Okay. Entonces, en la tarde, al mediodía, 5 bancadas anuncian que van a aprobar el voto de confianza y obviamente, entonces, esto acelera las cosas en Palacio y ahí está la confianza aprobada con los votos verdes, pero en Palacio los ven rojos. Porque esto era en simultáneo. Pues claro, él comienza su discurso, el señor Vizcarra, y mientras él comienza el discurso, le aprueban la confianza con el tablero mayoritariamente verde. Bueno, nadie le dice, o no le quieren decir, ¿no es cierto?, que le han aprobado la confianza, y él sigue como si no lo hubieran aprobado, y finalmente dice, ¿sabes qué? A mí acá el tablero está en rojo. No, porque en la mañana hace una invención, eso significa, eso es forzar, pues. Claro. ¿no? Cuando el tablero está verde y uno dice no, está rojo, eso no es daltonismo político selectivo. Ahora, ahí lo que está haciendo el presidente, porque él es el que toma la decisión, es fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza que no le han dado la confianza, y él anuncia la disolución del Congreso. Entonces aquí vienen las cuestiones, ¿no? En el momento que él anuncia, ahí no se disuelve. Se disuelve cuando comienza a regir el decreto supremo que él tiene que publicar. Entonces, el invento, o sea, no habrá ningún jurista en el mundo que diga que una disolución de Congreso no necesita aprobación del Consejo de Ministros. Cuando él dice no me han dado la confianza, en ese momento él hace explotar su gabinete y se queda sin gabinete para que le apruebe la cuestión de confianza. Exacto. Y entonces, me quedé sin gabinete. Nombra a un nuevo primer ministro, pero que tampoco tiene consejo de ministros. Entonces simplemente sacan un decreto supremo forzado. Y él dice que está bien que solamente haya sido refrendado por Ceballos. Bueno, pues forzado. Otra vez, ¿no? Forzado, porque no tiene con aprobación del Consejo de Ministros.
y así lo ha dicho, así lo ha confirmado ayer. Ahora, el Perú tiene la culpa de los errores del exministro de Justicia. ¿Por qué razón? El día 30 sí hubo Consejo de Ministros, antes de que el presidente lo hiciera explotar. Sí hubo. ¿Y cómo sabemos que hubo? Porque se ha publicado el aumento de los rectores, que dice con voto aprobatorio del Consejo de Ministros 30 de septiembre. ¿Y por qué no lo hizo aprobar ahí el decreto supremo antes de anunciar que iba a cerrar? Porque seguramente estaba esperando lo que pasaba en la tarde. Porque no todos los ministros estaban de acuerdo. Okay. Entonces había una lista de ministros que habrían tenido que renunciar y habría quedado en evidencia en el acta que no. Porque si él tiene 19 ministros y le renunciaban 10, ese consejo era válido con 9. Pero puedes presentar un acta con 9 de 19, eso políticamente no va a ninguna parte. Pero pudo haberlo hecho. No lo hizo, forzó. Entonces ahí tenemos varios actos de fuerza. Entonces cuando sucede, y aquí viene algo importante, el decreto supremo comienza a regir a partir del primer segundo del día siguiente. Claro, o sea, del martes primero. No es que él dice lo disuelvo y ya está disuelto, no. No, sería que todos los actos hasta las 12 de la noche del día 30, hechos por el Congreso, todos valen. Fueron hechos de pleno derecho. ¿Okay? Entonces, lo hace juramentar el señor. Siguiente escena, Twitter con la foto de los mandos militares. ¿Eso qué es, señores? La Fuerza de las Armas está conmigo. No está con la señora Arauz, que acaba de juramentar como paralelo. Pero ahí hay una resolución legislativa de suspensión del presidente que está hecha en términos de pleno derecho, y hay una elección de un magistrado constitucional que también ha sido elegido en la mañana de pleno derecho. Entonces, eso es una imagen que dice la fuerza está conmigo. Y seguimos viendo que se va utilizando la fuerza visual, la fuerza de lo que sea. Al día siguiente, el presidente el primero manda la resolución legislativa de nombramiento del magistrado constitucional Ortiz de Ceballos y le dicen que no la van a publicar. De hacha. ¿Quién? ¿El director del peruano tiene capacidad para eso? No, es el primer ministro que está ordenando que no se publique, claro. Porque el peruano está en su organigrama. Eso también es un delito, tengo entendido. Es un acto de fuerza, pues. Entonces se inventa el argumento de que hay una reconsideración y mientras no se resuelva la consideración en el pleno, no se puede, y como no hay pleno, no se puede resolver y no vamos a publicar. A la hora que uno mira el video de la elección del magistrado, se ve que el presidente del Congreso pide dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos a la 1:40 de la tarde. Y la reconsideración tiene 1:42. La presentan a la 1:42. El artículo 58 del reglamento dice que después de hecho ese trámite de exoneración de la aprobación del acta, ya no se pueden presentar reconsideración. Pero si usted mira... Este es el documento que te he pasado. Pero si usted mira, el que se obtiene por internet tiene 13.2.4 y le han recortado el 2. Pero felizmente, como la verdad se impone... Lo estamos viendo en pantalla. Como la verdad si hacemos un zoom, podemos ver hacia arriba que está a las 13:42. 13:42. Y si uno mira el video, o sea, significa que no es cierta la recomendación. Por eso ahí está, yo he dicho, 13:42. Yo he dicho, si el presidente del Congreso hoy día manda esta cuestión a publicar y le dicen que no, él tiene que inmediatamente hacer intervenir a la fiscal de la Nación y tiene inmediatamente que hacer intervenir al defensor del pueblo. Porque esta ha sido una elección de pleno derecho. Entonces acá tenemos fuerza, 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 fuerza. ¿Qué cosa es cuando uno utiliza la fuerza para hacer algo que le compete a otro poder del Estado? En la práctica es un golpe. Y es interesante. No, han dicho, no. La comunidad internacional ha dicho que no es un golpe. Oye, bueno, el país, su corresponsal es peruano. ¿No? O sea, claro. no es... la comunidad internacional son los medios internacionales. No, y no es así. No se han pronunciado. Solo el país, el secretario, el gobierno español, que son socialistas. Luis Almagro ha dicho que lo tiene que resolver el TC. Y Almagro ha hecho un pronunciamiento sin que su jefe de misión se haya entrevistado con los políticos peruanos involucrados en el caso. Por un jefe de misión de la OEA, que es el jefe de misión de todos los países integrantes, lo menos que puede hacer
es entrevistarse con políticos y luego hacer un informe a su secretario general y que el secretario general se pronuncie. Pero una de las cosas más importantes que ha pasado esta semana es este artículo del Wall Street Journal que dice abiertamente... ¿Qué salió ayer? Y no es pues no es, ¿cómo se llama el periódico de Condorito? No me acuerdo. El Hocicón. El Hocicón, diario El Hocicón. No es el Hocicón. Diario pobre pero honrado. No es el Hocicón de Pelotillego. Es el Wall Street Journal y la persona que escribe es miembro del consejo editorial del diario. Que Anastasia O'Grady. Que solo escribe editoriales. Entonces, claro, aparece el Wall Street Journal, pero se ve que aquí hay muchas fuerzas moviéndose. O sea, este es un artículo que aparece porque esta persona ha conversado con otras personas. En ese nivel de los jefes de comité editorial, si uno mira la película esta que con Tom Hanks de hace poco, en lo que ellos tienen que decidir si publican o no publican la intervención, ¿no es cierto?, en el tema del Watergate, ellos, estos editoriales tienen una relación con los políticos, con muchas fuerzas dentro del partido, y para que esta señora publique, eso significa que ella ha recogido opiniones de políticos allá. O sea, no es como seguramente van a empezar a desprestigiarla una fujiaprista. Seguramente. Entonces, estamos en una situación... ¿Y cuál es la importancia? Pues, no, pasemos la página, vamos adelante, vemos las elecciones. Mira, tú quieres construir un edificio de 5 pisos, 10 pisos, 20 pisos, a ver, pues ponle cimientos de barro. No se puede avanzar en un proceso cuando el principio está manchado como está manchado. ¿Dónde está manchado? Está manchado en que se llama desconfianza a una votación en verde, que es confianza, en donde se hace una interpretación jurídica que no aparece en ninguna parte del mundo, en que se hace un decreto supremo de disolución del Congreso sin aprobación del Consejo de Ministros, que eso a mí me parece lo más grave. Aunque Vizcarra dice que tenía solamente que, digamos, necesitaba solamente el refrendo de un ministro. Mire, los decretos supremos pueden tener Consejo de Ministros, pueden no tener, pero que el presidente, a quien le tengo un personal aprecio, porque los dos tenemos sangre moqueguana, no se da cuenta que una cosa de esa envergadura, como es disolver un Congreso, que es un antes y un después en la historia del Perú, porque no se ha hecho nunca en esta forma, eso necesita validación del Consejo de Ministros. El problema que tuvo él es que no todos los ministros del Consejo que pudo haberlo aprobado estaban de acuerdo, ¿no? ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Significa que, como esto ha sido forzado, que esto era una cuestión indispensable dentro de un programa. Y lo tercero, impedir la publicación de la resolución legislativa del magistrado. Estos son actos, estamos hablando de una quiebra de juramento. Una de las cosas que juró el presidente cuando asumió el mandato fue respetar la independencia de las instituciones democráticas. Eso dice el juramento. Que no sé, habrá que ponerle unos paneles en todas las calles. Y así es, pues, lo popular no significa que esté hecho bien. Por esa razón yo decía en una entrevista ayer, mire, un buen periodista, ¿qué hace? La verdad. Un buen investigador, ¿qué hace? La verdad. Un buen médico no puede recetar contra la verdad porque eso va a hacer daño. O sea, la verdad es el motor permanente, ¿no? O sea, usted está en un semáforo y el semáforo está en rojo. No está en rojo. Yo lo veo en verde. ¿Es verdad que está en verde? No, porque está en rojo, pero yo paso. Entonces, la verdad lleva a cometer errores todos los días cuando no se ciñe. Entonces, en este caso, vemos que, y la verdad, ¿cómo está representada en la vida cotidiana? Las normas, las reglas. Yo no le puedo decir, una peleita de box acá, y pum, le meto un puñetazo en el pubis, por abajo del ombligo. Me botan, pues, oye, vamos a jugar fulbito, le quiebro la canilla, fuera del área de penal, y no, sáquenlo, que sigue el juego. ¿Para qué vamos a...? Entiendo yo. Entonces, en este momento, el Perú y los dirigentes peruanos pretenden ir hacia otra etapa
sin tener un origen impecable. ¿Se imagina usted que hubiera habido Consejo de Ministros, que se hubiera aprobado la disolución, que la confianza hubiera sido aceptada, que se hubiera publicado la resolución? ¿Qué querría decir eso? Bueno, todos estaríamos caminando tranquilos hacia una elección en julio, en enero del próximo año. Hubiera sido constitucional en todo caso, pero el tema de la denegación fáctica es lo que es la discusión que seguramente nos va a tener por muchos años, ¿no? Con respecto a este asunto. Bueno, hasta que esto se resuelva en una u otra forma. Yo creo, definitivamente, todas las personas involucradas en este proceso, que objetivamente no está bien y que nos lo están imponiendo por la fuerza, todas estas personas van a tener que tarde o temprano responder ante la ley, a menos que pase algo en este mes de octubre, porque octubre es un mes clave en este año. ¿Qué cosa es que pase algo? Que Vizcarra renuncie. Mire, es lo único que podría solucionar el tema. Hay otras cuestiones, ¿no? Hay imponderables, hay reflexiones, las personas también reflexionan, aún los que cometen errores reflexionan. Y yo pienso que si esto no va por el camino de imponernos esta cuestión a la fuerza, hay espacios para hacer acuerdos. Y yo no quisiera volver a usar la palabra negociación, que tiene muchas interpretaciones. Hay espacios para hacer acuerdos, porque usted se imaginará que el Congreso que va a ser elegido en enero de 2020, si pudiera ser elegido, si llega a ser elegido, pudiera vacar al presidente, y con votos mayoritarios, y lo vaca y listo. Lo cual sería muy malo para el país también. No, volveríamos a entrar en una espiral de no, yo soy opuesto a la vacancia, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se hace. Y yo creo que aquí, como se siente con el poder de la fuerza, con esta racionalidad del gobernador regional que en su departamento hace lo que quiere. Porque ahí no tiene pues un contrapeso legislativo, ¿no? No hay contrapesos en los departamentos. Hace lo que quiere, realmente. Entonces, yo creo que hay espacio para hacer acuerdos y que las cosas retomen su cauce. ¿Pero acuerdos entre quién, doctor? O sea, si no tienes legislativo, no tienes quien te haga el contrapeso de estos meses. Muy simple, mire, los acuerdos son generalmente entre los que incumplen la ley y los que la cumplen. Así funciona en el mundo. Entonces, por ejemplo, hay pequeñísimos elementos, pero que a veces tienen un peso inmenso. Este comunicado que sacó el Defensor del Pueblo, diciendo que esto está al margen de la Constitución, este comunicado de un grupo de juristas, pero donde hay 2 o 3 presidentes del Tribunal Constitucional, expresidentes, que han dicho exactamente cómo son las cosas y lo de la necesidad de voto del Consejo de Ministros, yo sé que este documento de los juristas y el del Defensor han estado en varios despachos de cancilleres de América Latina. Y no solamente de aquí, también en otros países, simplemente porque les interesa observar y analizar. Son pequeñas cosas. Este artículo del Wall Street, de ayer a las 4 de la tarde, va a tener una repercusión tremenda en todas las cancillerías del mundo. Ya no solamente en las de acá. No tendrá repercusiones acá, pero sí en el extranjero. Bueno, acá va a tener... ¿Qué podría quebrar? ¿Cómo podría Bueno, la comunidad internacional tiene fórmulas que no son comunicados, no son declaraciones de los cancilleres. Tiene fórmulas para hacer saber a los gobiernos que tienen que encontrar fórmulas para arreglar eso, porque no, mire, ¿le conviene al Perú? No. ¿Le conviene a la región? No. ¿Le conviene al hemisferio? No. ¿Van a demandar al Wall Street Journal? No lo pueden demandar, por supuesto, ¿no? Entonces, este artículo que pone, o sea, ¿no? Todo el mundo está jugando 7,5, no sé cómo se llama ahora, 21, con las cartas tapadas, y de repente viene el Wall Street, ¡pum!, destapa el juego. Entonces, una vez que está destapado el juego por un medio de comunicación de este peso en el mundo, simplemente todo el mundo se acerca así a la mesa y dice, voló. No, ya está en 24, 25, ya no está en 21. Entonces, o sea, ¿usted sí cree que esta publicación va a tener una repercusión que puede hacer pensar a Vizcarra? La publicación no. Los efectos que tenga la publicación. Que en el contexto internacional tiene esta publicación, ¿no? O sea, obviamente esta publicación, no voy a decirle más, ¿no? Pero
hay formas, y hay formas, ¿no? Yo no le puedo dar las recomendaciones ni las sugerencias al presidente por un medio de comunicación, porque eso no se hace, pues ya cuando las cosas toman un cariz de este tamaño, no se dan sugerencias ni recomendaciones por los medios de comunicación. O sea, yo puedo opinar, pero sí yo le puedo garantizar que este artículo del Wall Street a nivel mundial es un antes y un después. Por eso a mí cuando me dicen, oye, agosto, junio, oye, ¿qué va a pasar acá? Me preguntaban de fuera, ¿qué va a pasar? Tranquilo, dije, tú ajustate tu cinturón, que en octubre es el mes de la turbulencia. Y octubre trae 30 días y recién estamos en el séptimo. O sea, recién ha transcurrido la primera semana de un mes que va a traer encantos y desencantos. Falta, a ver, señora fiscal de la Nación, desde acá hay que decirle, señor defensor del pueblo, ¿le van a publicar o no la resolución de acuerdo a la ley y plena de Estado de Derecho? Yo lo he visto medio tibión al defensor del pueblo con ese comunicado. ¿Eh? Bueno, pero el comunicado, lo que pasa es que él no puede tirarse a la piscina sin que haya otros elementos. Por ejemplo, no estaba la entrevista del señor Vizcarra. La de ayer. La de ayer no estaba, en la que él ya dice, no, yo acá soy el único responsable y no necesita firma, aprobación del Consejo de Ministros. Oye, un cierre de Congreso no necesita aprobación del Consejo de Ministros. O sea, no, porque la norma no manda que tenga. Sí, pues, pero tampoco no te prohíbe que lo hagas. Lo que pasa es que si cometes errores y no te lo quieren firmar tu consejo que está cerrando, lo haces explotar a las 4 de la tarde y después no puedes juramentar hasta 3 días después, ese es tu problema. De eso tienes que dar cuenta. Por lo pronto, ya comenzó a darle cuenta a la comunidad internacional, ¿no? O sea, una declaración de 1 o 2 diarios en España o un comunicado del secretario general. A ver, pues, ¿alguien quiere llevar este tema al Consejo Permanente de la OEA? No sé si alguien lo querrá llevar, ya se verá. Entonces, no se puede construir un edificio sobre barro. Y lo que hemos tenido son 3 elementos, hasta 4, críticamente, como dice, vamos a usar el lenguaje del defensor del pueblo, alejados de la Constitución. Pero ya impedir que se publique una resolución legislativa emitida de pleno derecho, eso es golpe. Entonces, estamos metidos en un embrollo. ¿Le puedo pedir un segundo? Dígame, solamente doctor. para solidarizarme con los niños y adultos de hemodiálisis del RIMAC, que han quedado abandonados en este momento por el Ministerio de Salud porque se venció un convenio para que se dializaran. Y ahí están en el aire, se han quedado sin diálisis, sin camino al trasplante. ¿Y quién es responsable de eso? ¿La ministra? Bueno, el ministerio, obviamente, ¿no? La señora Zulema Thomas, lo que pasa es la responsable también en parte de lo de las incubadoras. Hay decisiones que toman un segundo. Háganlo. Eso es Nada más. Nada más. Y usted deja pasar 5 segundos, a ver el documento para firmarlo. Nada más. Nada más, así se hace, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que se olvida... Pero estos ministros son unos náufragos. Mire, lo primero que tiene que aprender un ministro es que su trabajo es para otros, ni siquiera para el presidente. Que su trabajo es para la gente, ¿no? Y sobre todo para aquellos que no tienen capacidad de salir a los medios, de defenderse, que tienen con lo mínimo para sobrevivir. Ese es su trabajo. Y en el caso del Ministerio de Salud, esa es la racionalidad de la creación del Seguro Integral de Salud que me tocó dirigir a mí. Oye, la mortalidad infantil baja, pero la de los pobres va en ascenso, casi vertical. Oye, bueno, obviamente, si no tiene para comprar un pan, no tiene para comprar una pastilla. Ok, necesitamos que desde mañana la pastilla vaya sin costo. El parto sin costo, y cayó pues la mortalidad infantil. Y esa es una decisión enteramente ministerial. Fue una decisión política, que yo escuchaba por 20 y tantos años, la cobertura universal. Bueno, 60 personas con una lógica, una racionalidad distinta, llegaron. ¿Cuál es el problema principal? Este es el problema principal. Los pobres se mueren y se enferman antes y más por ser pobres. Ok, desde mañana, para los pobres no cuesta.
en tanto uno haga un cambio productivo, etc. Entonces, ahorita esto de la diálisis en el RIMAC es un problema importante. Espero que la ministra lo resuelva hoy. Volviendo a nuestro tema, doctor, que es el tema que tiene polarizado a todos los peruanos, ¿no es cierto? Porque hay muchos que están aplaudiendo que esto haya sido así, que los hayan disuelto a los congresistas. Bueno, hay 8 millones que no. Exacto. O sea, Vizcarra tendrá que convencernos a los que no estamos de acuerdo con esto. Bueno. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué futuro le espera al gobierno de Vizcarra en estos meses por lo menos? Bueno, primero, hoy a las 12 del día asume el ministro Mesa Cuadra, que es el nuevo canciller. Yo lo he visto a favor de esta situación. Ayer lo vi en una entrevista. Bueno, es un ministro del gobierno, tiene que estar a favor. Ese es su trabajo. Pero hablando de temas, hablando de temas constitucionales. No va a contradecir al presidente cuando recién. Entiendo hoy eso, día doctor, asume. pero él habla de temas constitucionales y tranquilamente puede hablar de sus temas, ¿no? Pero de Cancillería. lo que yo estoy hablando es que dentro del gabinete es la única persona que tiene una historia de prestigio dentro de la Cancillería, que ahora asume este tema. Pues le decía, él asume hoy día al mediodía, me parece muy bien, viene Naciones Unidas. Bueno, ahora él es el primer encargado de, porque va a representar a Vizcarra en ese trabajo, de convencer a la comunidad internacional de que lo que dice el Wall Street no es cierto. Y eso es pues casi como enfrentarse al ejército persa en la película Los 300, ¿no? Porque el peso, y además sabe que, no le hemos dicho, el Wall Street Journal ha declarado que el Perú vive un golpe de Estado. Sí, claro. Que eso es lo que dice. Y da más detalles, de que la meta es ir a una constituyente, y a que la izquierda sea propia, etcétera, etcétera. Ahí está todo. Y para que una persona, miembro del comité editorial, lo diga, bueno, entonces no solamente tiene que convencernos a nosotros y tener sus encuestas favorables. El gobierno tiene que convencer, a partir de este artículo de ayer, a la comunidad internacional. Porque eso a partir del artículo, ya tiene repercusiones en la comunidad internacional, y este va a ser el trabajo más importante que les va a tocar. Claro, aquí uno puede meter un caballazo, pero la gente mira, los gringos dicen, oye, Obama nombró 2 señoras que eran abortistas en la Corte Suprema. Bueno, ahora es Trump, nombró a otros 2 que no son abortistas. Porque así funciona en todas partes del mundo, ¿no es cierto? O sea, en estos tribunales máximos hay intervención en diferentes formas. Una parte del Congreso, otra el Ejecutivo, a veces vota la gente también, a veces es la Corte Suprema la que vota, y esto es lo usual. ¿Y qué ganará? Hay mayoría en un Congreso de tal sector, entonces los magistrados que van apareciendo son de ese sector. ¿Pero qué ganaría, y luego cambian, ¿qué ganaría convenciendo a la comunidad internacional? Bueno, es que no la va a poder convencer, pues. Claro, porque además Luis Almagro, de la OEA, ya ha dado, digamos, una opinión con respecto a Mesa Cuadra, justamente. Bueno, como digo, él no va a poder convencerlo, porque este artículo que va a hacer, que las cancillerías le pidan a sus embajadores, mándenme informes, y le van a pedir informes, van a cruzar informes con otros países. Entonces, claro, el canciller puede hacer una reunión con los embajadores, explicar el porqué, explicar esto, lo van a escuchar, van a hacer anotaciones, y mucho gusto, encantado, gusto de saludarlo, y punto. Y cada uno va a ir a su embajada a hacer el informe que considere conveniente, pero con el paraguas de Wall Street Journal. Y eso no quiere decir que uno esté alentando a la comunidad internacional a que se oponga o intervenga. No. Simplemente son los hechos. Por eso he dicho, octubre para el gobierno va a ser el mes más largo, y para el señor Vizcarra, más largo de toda su vida. Es que es así, pues, cuando las cosas no son impecables, entonces las cosas tienen pues complicaciones que tiene que asumirlas quien las ha cometido. Y nosotros mirar, y si en algún momento hay que ayudar a resolver este entrampamiento, ¿no es cierto? Entonces ayudaremos, porque tenemos esa obligación con el Perú. O sea, yo no estoy en la lógica de que, ¿sabes qué cosa? Nos atrincheramos, pintura Rambo, ahí está el enemigo. No. Acá no hay enemigos. Acá hay un país que tiene que ir hacia adelante y que no puede construirse sobre un cimiento que no está impecablemente bien hecho. Y en este momento estamos en esa situación. Para salir de esa situación,
o usted sabe, los conflictos son, o hay una bomba nuclear, que es la disolución, o hay un armisticio, o sea, sabes que esto no puede seguir así, conversemos, o hay una capitulación. Uno se siente vencido y le hace creer al otro que está derrotado. ¿Usted lo percibe el Congreso ya vencido? No, precisamente. He dicho, el que ha vencido le hace creer que está derrotado y allá el que cree que está derrotado. Uno está derrotado siempre y cuando las cosas sean impecables. Me han ganado con un puñetazo en una pelea de boxeo, o como la Shevchenko, ¿no? La ganó, pues con un solo gol. Esas son las normas, ¿no? Metieron una patada y ¡juá! ¡Pum! Privada, knockout. Esas son las reglas. Pero porque mientras esperamos lo del Tribunal Constitucional, pero puede pasar meses, ¿no es pero cierto? cuando... Eso es lo que dicen. ¿Qué dicen quiénes? Lo del tribunal. Pero la realidad siempre va... Hoy día, la realidad siempre va a superar a lo que se dice o a lo que uno se imagina, ¿no? Entonces, hay un momento en el que necesariamente va a tener que conversarse, porque van a confluir cuestiones internas y cuestiones externas. No necesito ser Agatha Liz para anticipar. Hoy día en el mundo las cosas se resuelven en ese camino. Y mientras observaremos, ¿no? Por ejemplo, el decreto supremo que acaba de salir para acelerar los trámites de naturalización. Esa es una discusión que quería comentárselo. ¿Usted qué cree que tiene no todo el fondo? No he leído el decreto. Pero tiene un fondo. Obviamente no tienen aumentar el número de nacionales que se sientan acogidos y que quieran corresponder con un voto. No pueden votar en el 2020 no, pero en el 2021 exacto, sí. Esa es mi discusión. O yo sea, no le pido a de que no van a votar. Va a haber reparto, van a aumentar la pensión 65, va a haber reparto de dinero, como ha habido en muchos países para aumentar los votos de determinados sectores en el 2021. Habrá que estar atento. Oye, si va a haber un Congreso elegido en el 2020, por supuesto, he dicho, se va a presentar el zarro de la política. Pero obviamente si sucediera esa elección también pues, se presentará el antizarro, ¿no? Estas cosas que echa uno para limpiar todo, habrá también y la gente tendrá que escoger qué Congreso tiene. Y me quedó la duda de que algunos partidos, como por ejemplo el APRA y el Fujimorismo, no se presentarían en estas elecciones, pero perderían la inscripción. O sea, están acogotados también por ese tema. Si finalmente hay elecciones en el 2020... ¿Usted tiene dudas de que haya elecciones? Ah, sí, definitivamente. Y más aún después de esta... Pero ya movieron todos los motores del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE para tener todo listo. Ahí tenemos, pues, ¿no es cierto? O sea, el presidente del jurado ve que pasan las cosas y él... Ha hecho su cronograma. Sí. ¿Por qué el presidente del jurado no le pidió al primer ministro, señor primer ministro, usted tendría la gentileza de mandarme el acta del Consejo de Ministros donde se ha aprobado este decreto supremo? Y si se lo hubiera mandado, el jurado diría, oye, esto es una cosa importante, primer ministro, ¿usted no cree que esto debe tener aprobación del Consejo? Claro. Para el proyecto de ley del mes de julio de adelanto electoral tampoco no había habido consejo. Bueno, pero como era el mismo consejo se podía hacer... Se juntaron y lo hicieron. Se podía hacer, ¿no? Pero ahora no, ¿no? Entonces, conforme estos pequeños detalles, estos 3 pequeños detalles, que son inmensos, obviamente, ya vemos el efecto que ha tenido por y el efecto, o sea, si habla del Wall Street Journal es como hablara la esfinge de Egipto, ¿no? Una cosa así. O sea, tiene un peso, es como el oráculo de Delfos en la antigua Pero Grecia, eso lo tendrán en la cabeza la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo. No importa que no lo tengan. ¿Por qué no va a importar? Tiene que importar. Ellos son los que van a dirimir, ellos son los que van a, en teoría, sacar cara por el pueblo. Porque las cuestiones, hay cuestiones rápidas, hay cuestiones lentas. Hay trabajos de parto que nadie se da cuenta, y hay trabajos de parto que demoran días. Y yo creo que van a seguir pasando cosas pequeñas, pero que tienen un gran impacto. Lo veo con mucha fe, doctor Solari. Permítame bueno, decir, que esto se va a resolver constitucionalmente. Yo de verdad lo dudo. Por eso le digo, si llegara a haber elecciones, no va a ser como piensa quien las ha convocado con la finalidad de que las ha convocado. Pero es que eso tiene que tener un origen impecable, no un origen embarrado. ¿Qué debería haber? Elecciones generales. Yo tampoco pienso que esa es una solución, ¿no? De que renuncie, etcétera, porque a las finales
es demasiado corto el tiempo para que los partidos se preparen bien. Ir a una elección general implica que el partido se tiene que preparar bien. Tú dices, bueno, una elección así, un año, va a durar un año y pico. Sabe que va a tener el resto para prepararse bien porque después tiene una elección general. Es distinto que tener una elección general, imagínense pues en abril del próximo año para julio. Es totalmente distinto. O sea, un partido se tiene que preparar. ¿Qué clase de democracia es esta que no le da tiempo a los partidos para que se preparen para una elección? Entonces, hay que observar y yo no tengo dudas de que van a seguirse moviendo cosas, ¿no? Lo llamaremos cuando suceda uno de sus vaticinios. Yo lo veo con mucha fe realmente. Pero, por ejemplo, hay cosas que son exigibles, ¿no? Por ejemplo, la publicación. Tienen que publicar. Lo de Gonzalo Ortiz de Ceballos. Tienen que publicar, porque eso está hecho de acuerdo a la Eso ley. sí es golpe, y me lo dijo usted. Eso es golpe, obviamente. Claro, no han cumplido. Obviamente, ¿no? Ok, doctor Luis Solari, estuvo Si con no, lamentablemente, esta situación nueva y ya este nuevo contexto internacional va a tener un impacto, obviamente, negativo. Fíjese, antes de todo esto, de la semana pasada, la confianza de los consumidores se había recuperado. Y la confianza empresarial estaba comenzando a recuperarse. Acaba de encontrar otra vez, se acaba de encontrar otra vez que la confianza empresarial otra vez comienza a decrecer. Es decir, ese impacto no es evitable. Y en este momento, además, el impacto ha crecido hacia afuera, ¿no? Que la gente estaba mirando, esperando que hablara el oráculo de Delfos. Habló el oráculo de Delfos. Entonces, eso va a impactar de todas maneras. Llegamos a las 9 de la mañana, doctor, muy amable por su presencia aquí en el PBO Digital.